Recuerde que estamos a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos en vivo también a través de Grupo Fórmula en el canal oficial de YouTube. Lo que ha ocurrido en los últimos días sobre desapariciones, sobre lo que ha vivido Jalisco, no de ahorita, desde hace ya varios años, nuevamente pone sobre la mesa uno de los temas más profundos y más dolorosos que tiene la presencia de los grupos criminales en ciertas regiones del país. Hoy nuevamente el tema llegó a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y fue abordado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado. En esas circunstancias, esa información es fundamental para llevar un tema de delincuencia organizada ante un juez federal. Tiene que haber una claridad absoluta sobre la federalidad de ese delito. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Establecer toda una investigación de lo que ocurrió ahí. Bueno, este conocido campo de exterminio, llamado campo de exterminio o bien de adiestramiento, que fue localizado allá en la zona conocida como La Estanzuela, en Tehuixtlán, en Jalisco, lo que significa y lo que hay detrás y también la historia, una muy mediática que ocurrió ya hace algunos años, que fue deshumanizante, y recuerdo que hubo organizaciones de la sociedad civil que lo llamaban de esa manera, en la cual desaparecieron 5 jóvenes y hubo un video que se dio a conocer en donde hay no sé si certeza, pero sí la información de que estos jóvenes fueron obligados a golpearse, incluso hasta matarse. Este es lo que ha ocurrido a lo largo de hace muchos años. En la línea telefónica se encuentra Jorge Ramírez. Él es profesor de la Universidad de Guadalajara. Él es miembro del Comité de Análisis en materia de desaparición de personas en aquella región. Jorge, primero, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muchas gracias por el espacio. Pues muy interesado en hablar de este tema que, como bien dices, tiene mucho tiempo desarrollándose en Jalisco, con el mismo nivel de crueldad y de daño a las personas que hemos estado viendo en estos días. Tú y Lauro Rodríguez, desde a inicios del mes de febrero, realizaron un texto bien interesante, bien profundo y muy revelador de esto que hoy es noticia nacional, de lo que ocurre en Jalisco, Jorge. Sí, en efecto, ese reporte que culmina una serie que comenzamos realmente desde septiembre pasado, documentando pues las atrocidades que cometen los criminales en Jalisco, de una manera impune y libre durante el día, y que tienen pues diversas expresiones. La que comentamos era dar cuenta de cómo durante un sexenio estuvieron operando comandos armados que para diversos fines de negocios ilegales, sobre todo del mercado de las drogas, pues iban y privaban de la libertad a miles de personas. Estamos hablando de miles de personas en su domicilio, en su colonia, a mediodía, en la madrugada, con total impunidad. Los secuestraban y la mayoría de esas personas están desaparecidas todavía. ¿Quiénes son esas víctimas, Jorge? ¿Qué da cuenta de esta investigación que ustedes realizaron? Pues mira, las víctimas son muchas, son cada vez más, de hecho, porque el poder del Cártel Jalisco Nueva Generación se ha ido extendiendo. Entonces lo que comenzó como un control del narcomenudeo, un control violento, que se saldaba con la desaparición de vendedores contrarios o desleales, pues se ha ido extendiendo a otras áreas y otras economías. Estamos hablando también de desapariciones asociadas, por ejemplo, al huachicol, que también tienen el control del huachicol en Jalisco. Estamos hablando incluso
de máquinas tragamonedas que colocan en tiendas de abarrotes y que pertenecen también al cártel. Hay desapariciones asociadas a eso. Pero no solo porque como la capacidad del cártel se ha ido extendiendo, luego hay desapariciones asociadas a percances viales, o por ejemplo, está muy documentado, desaparecen personas que pretenden vender su vehículo. Ellos se presentan como falsos compradores. Sí. Y en la transacción son desaparecidas estas personas, ¿no? Hay muchos casos documentados. Y como eso, pues varias cosas más, porque como actúan impunemente, ocupan las calles, los espacios ciudadanos, conviven con la gente, pues hay a veces accidentes, hay a veces riñas o descortesías ocasionales que se saldan con desapariciones. Estamos hablando de un estado que tiene 15,000 casos oficiales, ¿no? De personas desaparecidas, que obviamente son muchas más. Entonces te habla como de un nivel muy alto de impunidad, de impunidad y de crueldad de esta organización delictiva. Una curva que comienza a ascender hacia el 2016. ¿Qué pasa en Jalisco en el 2016? Jorge, que nos puedas comentar ya viendo esto a la distancia. Pues mira, lo que hay básicamente en el 2015 fue el derribo de un helicóptero de la Armada que intentó un operativo militar contra ellos, lo derriban, y luego viene un reflujo, un retroceso del gobierno federal, abandona, digamos, la tentativa de combatir este cártel, y es a partir desde 2015 que empieza a fortalecerse esta organización, y mucho más en el sexenio anterior, que fue el sexenio del gobernador Enrique Alfaro del Partido Movimiento Ciudadano. Y en ese sentido, ¿qué pasa cuando uno se entera dentro de todo esto que nos hemos venido enterando a lo largo de los últimos días con Guerreros Buscadores de Jalisco, con Indira, con lo que nos ha contado en estos días, que estuvieron en la estanzuela, estuvieron en el rancho en septiembre, lo dijeron, hubo una nota de prensa? ¿Qué pasó en estos meses que hoy estamos ante este horror de 200 pares de zapatos, de artículos personales, de ir atando cabos de historias que han ocurrido, de quizá personas que ya se localizaron? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en este tiempo que la autoridad no estuvo, o si estuvo, se volteó hacia otro lado, Jorge? Es que sabes que en Jalisco en realidad hay un sistema, una red de estos campamentos, no es el único, y no es tampoco el más nuevo. Estamos hablando desde el 2015, hay denuncias de que existen estos campamentos, documentados Talpa, Jalisco, Puerto Vallarta, obviamente esta zona de Tala, que es la zona de Valles, Tequila también, y la región de Altos Nortes. Estamos hablando pues de una serie de lugares donde se da ese entrenamiento, ese adiestramiento criminal, y también pues de la magnitud de la escala del problema, porque tenemos un cártel que está prácticamente dominando el país ya. Le faltan pocos estados, es el cártel más fuerte, y Jalisco es su base de operaciones. Entonces tenemos que imaginar una gran cantidad de jóvenes reclutados con engaños que van a engrosar esas filas del cártel Jalisco, expandiéndose por otros estados del país, ¿no? Y la única alternativa que tienen para seguir vivos es pertenecer a sus filas. Es lo único que tienen por delante después de ser engañados, Jorge. Totalmente, hay una crueldad ahí, hay un aprendizaje, un sometimiento de su espíritu, de su voluntad para servir al cártel en tareas pues que implican
asesinar brutalmente a personas, ¿no? Básicamente la parte complicada que tienen los reclutas es esa adopción de repertorios de crueldad, de tortura contra posibles víctimas, ¿no? Que van a enfrentar luego. Qué historias y qué artículo nos presentan ustedes sobre estas, las gráficas que presentan, las edades de los jóvenes que se encuentran en calidad de desaparecidos, todo esta radiografía que ustedes realizaron, tanto tú, Jorge, como tu compañero de investigación, Lauro Rodríguez, sobre esto que dieron a conocer, inicios del mes de febrero, imagino yo sin saber lo que íbamos a estar hablando a inicios del mes de marzo. Pues Jorge, gracias por estos minutos, vamos a estar muy cerca de ustedes porque de esto hay que platicar y también espero en un futuro cercano hablar de lo que de lo que dejaron de hacer las autoridades locales en este sentido, porque alguien tiene que dar respuesta de todo lo que dejaron de hacer. Jorge, gracias, cuídate mucho. Que gracias, tengas una excelente Jaime, por tarde. el espacio. Muy buenas tardes. Gracias. Es Jorge Ramírez, él es profesor de la UDG, él es miembro del Comité de Análisis en Materia de Desapariciones de Personas de esta universidad. ¿Y dónde estuvo la Fiscalía? ¿Dónde estaba el gobierno de Enrique Alfaro cuando estos jóvenes estaban siendo desaparecidos, torturados? A fuerza de su voluntad, permanecían encerrados en estos lugares, que era una sucursal del infierno. Déjeme ir a la pausa, yo regreso. Anímate.